Muy buenas a todos y bienvenidos a Conexión Cantera, la página web que permite dar espacio y voz a los profesionales de las canteras. El fútbol de cantera es mucho más que enseñar una táctica. Es sobre formación integral, liderazgo, motivación y sobre todo conectar con los jóvenes que están dando sus primeros pasos en este hermoso deporte. En Conexión Cantera vamos a tener conversaciones con los mejores profesionales del fútbol formativo que quieren compartir sus trayectorias, ideas y conocimientos que utilizan en el día a día en su sesión de entrenamiento. ¿Quieres potenciar tu vocación para el fútbol formativo? Únete a Conexión Cantera. Bienvenidos a Conexión Cantera. Hoy nuestro invitado es Unai Julián Larrauri. Muy buenas, Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Mateo, ¿qué tal? Unai acaba de terminar un ciclo increíble de 11 años como preparador de porteros del Athletic Club. Entre ellos, los últimos 2 años también ha sido coordinador del área de porteros. Y hoy con él hablaremos de metodología individual de entrenamiento. Pero antes empezamos con una pregunta sobre tu trayectoria. Unai, 11 años son muchos. ¿De qué manera ha influido sobre tu persona esta trayectoria? Pues son muchos, sí, Mateo, y la verdad es que pues ha influido en lo que futbolísticamente soy en todo. Al fin y al cabo, el contacto futbolístico que he tenido con los chavales y con toda la gente que he entrenado y con la gente que he compartido ha sido en el Zama. Entonces, pues te puedes imaginar la cantidad de entrenadores que han podido pasar durante esos 11 años. Y bueno, pues esto va de vivencias y de ir metiendo cositas en la mochila, ¿no? Entonces, pues de cada uno sacas más cosas o menos, pero siempre intentas sacar la parte positiva y poder aprender de ello. Entonces, pues bueno, en ese aspecto me puedo considerar un afortunado de haber estado mucho tiempo encima del club que es el de mis sueños, del que soy y el que quiero y el que querré siempre, vamos. Increíble la experiencia que me contaste personalmente de los porteros que tú pudiste conocer en categoría alevín, me parece, y luego encontrarlos nuevamente en el Athletic Club C, si no me equivoco. Sí, en el Baskonia, que es el segundo filial, el tercer equipo de la estructura. Tiene que ser una emoción y una ilusión única ver a esos chicos crecer desde las categorías inferiores y verlos tan grandes y a nivel profesional. Pues sí, la verdad es que es una suerte. Al fin y al cabo, no es que sea que los dejas de ver durante estos años, porque los sigues viendo, te sigues cruzando con ellos, ves algún entrenamiento, les ves algún partido, pero claro, ya el poder compartir el campo como lo hacías hace 10 años, ¿no? Cuando ellos eran alevines, y ahora pues ya siendo unos adultos y unas personas mayores, pues la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, muy buena. Muy bien, para introducir la parte de metodología, me gustaría saber cuál es el perfil que habéis siempre buscado dentro la cantera del Athletic Club como porteros. Pues mira, Mateo, nosotros teníamos unas líneas muy claras, que no siempre se podían cumplir porque, bueno, entiendo que la gente que nos escucha es de fútbol, pero bueno, tiene que saber que el Athletic Club solo ficha jugadores nacidos en la tierra, en Euskal Herria. Entonces eso incluye las 3 provincias de lo que es hoy por hoy Euskadi, incluye Navarra y incluye las 3 provincias del País Vasco francés. Entonces, sí es cierto que el radio de acción es limitado. Nosotros no nos podemos ir ni al sur de España, ni a Francia, ni a Alemania, ni a África a firmar a gente. Por supuesto que tenemos que trabajar con lo que hay en la tierra. Pues bueno, eso le incluye un grado, no sé si de dificultad, pero también de cercanía y de sentimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros teníamos claro lo que eran 3 parámetros, aunque por encima de todo eso teníamos estoy visualizando la diapositiva, teníamos un cuadrado muy grande que era el primero, es que pare, porque parece una cosa muy sencilla, ¿no? Y tiene una obviedad que digas que el portero pare, pero sí es cierto que muchas veces ya nos hemos convertido en una máquina de buscar tantas cosas que a veces se nos olvida lo importante, y es que para nosotros era que el portero parase. Podríamos entrar en qué podemos entender por parar, que incluye todo eso, ¿no? Pero bueno, luego aparte, debajo de ese gran que pare, teníamos 3 perfiles. Teníamos un perfil físico, un perfil psicológico y un perfil técnico-táctico.
Entonces, el perfil físico sí que era el más determinante, porque nosotros, portero que estuviese por debajo de 1,85 m o que proyectásemos por debajo de 1,85 m, no lo queríamos. Al fin y al cabo, las demandas del fútbol actual, que tienes que ir a cualquier equipo de élite, salvo unas contadas excepciones, pues se me puede imaginar ahora mismo pues David Raya en el Arsenal, o algún portero más, pues puede ser Aitor Fernández, que también mira, es formado en Lezama, el portero de Osasuna, pero la mayoría de porteros hoy en día está por encima del 1,85 m. Y eso hace 10 años, que nos juntamos unos cuantos entrenadores de porteros, pues lo teníamos claro. Entonces, pues por alevines, por ejemplo, pasaban muchos porteros que sí, que en fútbol 7 daba gusto verlos, muy ágiles y demás, pero claro, sin ser ciencia exacta, repito, porque no tenemos certeza de ello, pero claro, si te entran un padre y una madre que miden 1,60 m cada uno, pues se nos antoja difícil que ese perfil a la larga vaya a valer para primera división. Al fin y al cabo, como la fábrica que fabrica neumáticos tiene muy claro que fabrica neumáticos, nosotros como departamento de porteros teníamos muy claro que fabricamos porteros para el primer equipo. Por supuesto que no siempre va a ser posible, y habrá porteros que se queden pues en segundas divisiones, en primera red, en segunda red, en tercera red, pero el punto, la mira, el target, el objetivo estaba ahí. Y entonces el tema de 1,85 m con su correspondiente radiografía de muñeca era obligatorio. Por supuesto que sigue habiendo excepciones en Lezama de 1,81 m, 1,82 m, pero por debajo del 1,80 m se nos antoja muy difícil. Luego teníamos un perfil técnico-táctico, que bueno, que al fin y al cabo quizás, no sé si era el que menos nos preocupaba, pero sí que estábamos más seguros de poder conseguir con trabajo. Al fin y al cabo, si lo comparamos con el bloque anterior, lo que vayamos a medir pues está puesto en el ADN y poco podemos hacer, ¿no? Pero en cambio a bloquear mejor, a bajar mejor el centro de gravedad, a saltar más alto, a todas las acciones individuales, incluso de situaciones de comprender el juego, que te puedas imaginar, sí que creíamos en nuestro lado de trabajo y que podían adquirirlos, ¿no? Entonces es muy curioso porque muchas veces hemos fichado porteros con un vago bagaje. O estoy acordando de un chico que fichamos que había empezado ese año a jugar, jugaba a pelota vasca, no sé si conocerás el deporte. Entonces, pues bueno, jugaba ahí, pues tenía una serie de condiciones a nivel de reflejos, a nivel de lectura de trayectorias de balón, de desplazamientos, de coordinación, que decíamos, joder, ostras, pues esto sumado más la altura de los padres, y aquí podemos sacar un portero. Y no quizá un portero que está un poco más hecho en alevines, que vuela muchísimo, que es muy bonito de ver, pero que viendo la altura de los padres no creíamos que tuviese ese potencial. O que por lo menos creo que le iba a dar que es limitante. Es decir, si mides 1,70 m, lo siento mucho, no puedes jugar en primera división, por muy bonito que seas en alevines. Sí. Más luego ya por último, el último perfil, pues estaremos hablando de un perfil psicológico. Pues bueno, que eso mediante, por supuesto, respetando que cada uno de los porteros es como es, porque cada una de las personas es irrepetible, pero sí que es cierto que una serie de determinantes, ¿no? Pues cuando eran pequeños los llevamos de torneo, pues enseguida ves al que le meten 2 goles y sigue intentándolo, o el que se te viene abajo, enseguida ves el que se relaciona mucho con sus compañeros y es capaz de decirles cosas, o el que si un compañero le mete el grito se te viene abajo. Entonces, pues ese tipo de cosas que te puede decir que es un perfil psicológico, pues fuerte, decidido, valiente, ¿no? Pues que le haga, que aunque tenga unas condiciones físicas y para el juego increíbles, el día de mañana tengan que jugar delante de 50 o 55.000 personas en San Mamés y que no se te venga abajo. Eso es vital. Entonces, pues bueno, por resumir, lo más importante es que pare, no nos olvidemos que son porteros, y luego a partir de ahí esos 3 perfiles, ¿no? El físico, que era determinante, el técnico-táctico, que es a nivel de trabajo, de metodología, pues puedes conseguirlo, ¿no? En mayor medida, por supuesto, depende de la calidad de los entrenamientos y del talento del propio chaval. Y luego, por último, ese perfil psicológico. Después, bueno, por resumirlo. Perfecto, Unai. Pues entonces al final, a nivel de tareas, pasando a las tareas específicas dentro de la sesión de entrenamiento, ¿cómo empezáis el desarrollo de estos jugadores desde el principio hasta el juego contextualizado? Mira, Mateo, nosotros durante muchos años teníamos una serie de tablas, pues bueno, que también hay que cogerlas entre comillas, porque si nos vamos al principio de individualidad, ¿no? De que cada uno somos diferentes, pues nosotros sí que teníamos, por ejemplo, determinados aspectos de blocajes o técnicos,
pues que los 3 primeros años, que considerábamos los más importantes, sí que tenían que aprender. Lo teníamos estructurado en aprender, perfeccionar y dominar. Pero claro, luego sí es cierto que si tú fichas a un portero en cadetes, pues igual ese aspecto de aprender a bloquear, pues dependiendo del club de donde venga, muchas veces no lo ha tenido. Y lo fichas porque pues bueno, ha madurado o porque pues piensas que el día de mañana puede progresar, ¿no? Entonces sí que es cierto que teníamos una serie de estructuras o de ejercicios base para dejar muy bien cerrada sobre todo los 3 primeros años la técnica y luego a partir de ahí pues ir generando contextos más decisionales, ¿no? Más abiertos. Hablo, por supuesto, siempre en el apartado analítico, ¿no? En el apartado en el que los porteros están, los 2 o 3 porteros, o 6 o 4, dependiendo, porque si el equipo tenía 2 o 3 porteros y se entrenaban dos etapas juntas, por ejemplo, podían entrenar la Levina con el infantil B, o en estos últimos años, por ejemplo, pues la etapa cadete entrena junta, la etapa infantil entrena junta, entonces, pues bueno, se juntan esos 2 años. Pero sí que con esos 4 o 6 porteros generar unos contextos al principio que dejen muy afianzado el aspecto técnico. Nosotros al fin y al cabo pensábamos que, ostras, mira, lo comentábamos ayer en el ratito que estamos, ¿no? Si tú eres gran comprendedor del juego, pero cada balón que te chutan eres incapaz de bloquearlo, pues entonces poco puedes hacer, ¿no? Aparte, mira, mencioné una cosa que es el blocaje, que a nosotros sí que durante muchos años hemos dado muchísima importancia. Nos gustan porteros que bloqueen. Quizás hay una tendencia desmedida, pues no sé si por el tipo de balones, por la violencia con la que se juega ya, a desviar mucho, a mandar el balón fuera, pero nosotros sí que hemos incidido durante muchos años a los porteros a bloquear. O sea, hazte con el balón. Si te haces con el balón, nunca va a haber una segunda opción. Y el despeje, pues bueno, será en determinadas situaciones, pero sí, si tenemos que pecar de algo, ¿no? Si la aguja gira en vez de para la izquierda o para la derecha, pues sí que gira hacia el blocaje y no hacia el desvío. Y ya te digo, a nivel metodológico, pues hacíamos ejercicios al principio muy analíticos para cerrar una serie de conceptos, pues lo teníamos determinados por bloques. Pues el bloque 1 hacíamos referencia a los blocajes y desvíos. El bloque 2 hablaba de 1 contra 1, el bloque 3 de juego aéreo y el bloque 4 y 5 hablaban todo del juego ofensivo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que el ofensivo se trabajaba más con equipo, al fin y al cabo estar pasando el balón entre 3 porteros, nada tiene que ver con el juego, pues en un momento determinado puedes utilizarlo como calentamiento, puedes utilizarlo como tarea para cerrar alguna serie de cosas que luego vas a pedir la tarea grupal, pero por ejemplo el juego de pie, pues el tema de orientaciones, el tema de controles, sí que con muy pequeños puedes llegar a utilizarlo, pero luego no queda más allá de un ejercicio de calentamiento, ¿no? Porque realmente no va a reproducir lo que luego se va a encontrar el portero, tanto las tareas jugadas con equipo como el sábado en el partido. Sí. Pero sí que lo defensivo, sí que teníamos ejercicios que iban, comentaba antes con el que anteriormente era coordinador, ya que yo le debo mucho, porque ha apostado mucho por mí, Pello Aguirreba, que teníamos ejercicios que pitaban, lo llamamos así. Pero son ejercicios que si tú no haces determinadas cosas, casi la voz del entrenador no hace ni falta, porque ya se está dando cuenta el portero de que están pasando las cosas y lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, en el 1 contra 1 hacemos ejercicios específicos para el descenso del centro de gravedad, hacemos ejercicios para el pararse a tiempo, para esa frenada, hacemos ejercicios para que los porteros desde muy pequeños interpreten la distancia que tienen al balón para bajar más o menos el centro de gravedad. Hacemos ejercicios para que trabajen la entrada, pues no, ese control largo que se va al delantero y el portero puede meter la mano para quedarse con el balón o para desviarlo. Entonces, sí que son tareas muy analíticas, pero que le dan a los porteros en esos primeros años en Lezama, digamos, ¿no? Pues en los 2 primeros años de alevines y igual los 2 primeros años infantiles, quizás hasta ese momento antes de crecer mucho, ¿no? Ese pico de testosterona que pega a los chavales, pues son los 13, 14, 15 años, dependiendo los más precoces, los más tardíos, y que dejen cerrado un poco lo que es su patrón técnico. Es decir, que sean porteros muy limpios para que luego se puedan desarrollar en el juego con esas acciones técnicas muy limpias. Por supuesto que luego vendrá la comprensión del juego. No estoy diciendo muy mucho que todo tenga que ser con el entrenador de porteros, pero sí durante muchos años le hemos dado mucha importancia a ese tipo de ejercicios y creo que el trabajo que hemos realizado unos cuantos entrenadores de porteros pues se ha podido ver porque los porteros están saliendo.
Entonces, pues bueno, yo no sé si he respondido un poco a tu pregunta a nivel metodológico, Sí, pero... absolutamente. He entendido que, que la primera parte brevemente es obtener un estándar mínimo de los jugadores. O sea, los jugadores tienen claro, para llegar a estas categorías, tienen que tener algunos conceptos sí o sí, porque exacto, lo pide la demanda del nivel de fútbol que hay en alto claro. rendimiento. Que al fin y al cabo, fíjate, Mateo, que hay porteros, pues cuando hacemos esa primera captación, ¿no? Con 9 añitos para pasar a ser el equipo a del año siguiente, tienes porteros que han tenido suerte, pues porque tienen una estructura de entrenamiento de porteros en sus clubes, pero puedes fichar a porteros por perfil totalmente que estén, no sé si la palabra es asilvestrados, asalvajados, pero que no tengan ninguna noción técnica. Pues paran porque lo llevan innato, porque son muy rápidos textualmente, pues porque tienen esa habilidad de parar, o porque su aita jugó de portero. Pero claro, si vives en un pueblo en el que no hay entrenamiento de porteros, claro, te puedes imaginar cómo pueden venir, ¿no? Con 9 años. Entonces, sí que queríamos dejar muy cerrado, igualar ese patrón técnico, pues del que ha podido obtener suerte y le han podido trabajar, mejor o peor, pero le han podido trabajar algo, y aquel portero que le fichas como apuesta porque es un perfil, al fin y al cabo lo que estás fichando, pero que no tiene ninguna noción a nivel técnico. Entendido. Y a nivel de juego un poco más contextualizado, entonces un poco más coral con el equipo, ¿cómo habéis trabajado los porteros? Pues mira, ha habido de todo. A ver, al fin y al cabo, nosotros tenemos suerte porque todavía sigo hablando en primera persona, o hemos tenido, debería decir, porque entrenadores de porteros ha habido en todas las etapas, y en todas las tareas con equipo, el entrenador de porteros está con los porteros. Entonces, pues bueno, en ese aspecto sí que el portero del Atleti, ponle cadete, ponle infantil, ponle alevín, durante estos años, sí que ha tenido la suerte de en cualquier tarea que se plantee con el equipo, pues desde unas finalizaciones hasta cualquier tarea jugada, pues cualquier aplicación más grande, más pequeña, juegos cortos, llegadas, finalizaciones, lo que quieras. Sí es cierto que siempre ha estado el entrenador de porteros atrás, pues para poder hacerle reflexionar de, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has dejado de hacer esto? ¿Te has fijado en? ¿No te has fijado en? ¿Qué le podrías decir a tu compañero? Toda esa serie de preguntas que, bueno, intentas hacer reflexionar al portero sobre el juego y que poco a poco vayan incorporando pues más matices al juego, ¿no? Jueguen mejor, al fin y al cabo. Cuanto más sean conscientes de sus limitaciones o de sus capacidades y más cosas sean capaces de relacionarse con el equipo, con sus compañeros de equipo, pues mejor jugar al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa era la idea como entrenadores de porteros. Y en cuanto a, pues como la Atleti, bien sabes, es un club y cada 4 años cambia la junta directiva. Entonces, pues bueno, vienen ideas en las que pues quizás ese entrenamiento o esa importancia se le da más o menos, pero en resumen, en estos 11 años que yo he estado, por ejemplo, los entrenadores de porteros siempre hemos formado parte muy activa. Y, por supuesto, siempre para proponer, oye, podemos hacer esto, podemos que la llegada sea de esta manera en vez de otra porque estoy trabajando o dar la vuelta, ¿no? Es decir, vale, sabiendo con el mesociclo que tenemos esta semana unas llegadas laterales, pues voy a intentar el lunes, los 60 minutos que tengo, trabajar ese juego aéreo para luego que esos mensajes se vuelvan a repetir en tareas con el equipo, ¿no? Entonces, pues esa era un poquito la idea. Perfecto, Unai. Y cerramos con la última pregunta. Sí. En toda la evolución que has tenido, tu larga trayectoria que has tenido hasta ahora como preparador de porteros, has visto seguramente un montón de cambiamientos específico en el área de porteros. Sí. Y ahora, ¿cómo ves el futuro de este rol? ¿Cómo piensas que va a cambiar nuevamente? ¿Cambiará nuevamente o se quedará Yo creo que está en un momento de cambio, pero está en un momento de ajuste. Fíjate lo que te voy a decir. Porque pues creo que venimos durante muchos años, y te voy a establecer el paralelismo entre el portero y el entrenador de porteros, ¿no? En el que el portero antes, pues hace 15 años, era entrenamiento específico de porteros y entrenamiento específico de porteros, que bueno, luego déjamele para la última tarea, ¿no? Hablando como si fuese el entrenador, para hacer lo que el entrenador crea competente.
pero sí es cierto que poco a poco se le ha ido dando importancia al juego, y sí es cierto que yo creo que todavía no estamos, como entrenadores de porteros o como porteros, no hemos sentado las bases. Por supuesto que se pelean que el portero cada vez comprenda más el juego, ¿no? Al fin y al cabo, si a todos nos preguntasen, pues nos gustaría un portero que fuese rápido, que fuese fuerte, que bloquease todas, Sí. que fuese súper agresivo y que encima comprendiese el juego de la leche, que sacase el balón muy limpio, que interpretase diferentes sistemas de apretada del equipo contrario. Es decir, al fin y al cabo, pues como si fuese la carta de los Reyes Magos, ¿no? Sí. Voy a pedir esto y esto, claro. Que haga asistencias con manos y pies y todo. Claro. Pero luego, sí es cierto que si tiramos la manta de... Al fin y al cabo, a mí me gusta mucho la tarea de la manta, ¿no? Es decir, a veces te tienes que tapar la cabeza y a veces taparte los pies, pero la manta mide lo que mide. Y si tú abusas, parece que hay una moda últimamente del portero integrado, pero incluso el portero integrado como haciendo ascos al entrenamiento específico. Y que va, al contrario, porque te das cuenta muchas veces, o incluso ves en partidos de primera división, unos fallos técnicos que dices, ¡juy! Entonces, claro, ¿dónde está el equilibrio? Al fin y al cabo, si nos vamos a necesidades, y nosotros detectamos como entrenadores que somos en necesidades en el aspecto técnico, la misma tarea jugada en la que, imagínate un 7 contra 7, me da igual, con espacios laterales, con lo que quieras, con cualquier alteración de norma que se te ocurra, ¿no? Claro, ¿cuántas repeticiones tiene el portero para poder mejorar X aspecto? No. O la mejora de otras. Entonces, claro, o se reduce, si ponemos la regla del todo integrado, el entrenador de porteros tiene que decir mucho. Y quizás deberíamos tener a delanteros, extremos, mediocentros. No voy a decir de sparring, por supuesto que no, pero que sí que la tarea sea por y para el portero. Es decir, vale, acepto tu norma del todo jugado, del todo integrado, pero entonces habrá que desarrollar tareas para la mejora de aspectos específicos del portero. Porque si no, lo estás dejando de lado. Igual de lado es dejarle 80 minutos con el entrenador de porteros en una esquina, con el otro portero, que esté en la tarea, pero se vaya en un entrenamiento con 6 repeticiones, con 8 repeticiones. Ostras, claro, al fin y al cabo le puedo hacer reflexionar muchísimo sobre el juego, le puedo decir que diga un mogollón de cosas a sus compañeros, pero voy a generar un locutor de radio, no voy a generar un portero que en los momentos determinados me pare, ¿no? Entonces sí que se está en ese momento de cambio, pero creo que desde la figura de entrenadores de porteros, que ojo, que también que tenemos que comprender el juego muchísimo y ayudar al equipo, lograr ese equilibrio, ¿no? Es decir, si queremos hacer cosas integradas, cosas colectivas, en alguna de las tareas tiene que ser el portero el principal centro de atención y el principal objetivo de su trabajo. Si no, creo que estamos haciendo flaco favor al portero. Sí, estoy de acuerdo. Es un debate muy interesante porque al final y al cabo nosotros entrenadores siempre intentamos trabajar a nivel colectivo y ir en lo específico tanto como los jugadores como y por lo general a nivel colectivo y con balón. Y claro, la mayoría de las acciones del portero, hombre, por supuesto que si conocemos el grueso de las acciones del portero, por supuesto que el juego de pie son muchas, pero claro, las que son determinantes en el juego, las que te hacen perder un partido, son las defensivas. Y claro, y esto ya lanzo el guante, nunca mejor dicho, ¿no? Pues con los entrenadores. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve una experiencia maravillosa con el Baskonia, con el segundo filial, pues porque muchas de las tareas, pues quizás el encargado de llevar el aspecto defensivo, pues el aspecto de la línea defensiva de 4 era yo. Entonces yo elegí a través de mi comunicación, si quería que el portero trasladase esos aspectos defensivos a los defensas, que al fin y al cabo es lo más parecido a lo que se puede dar el sábado en el partido, o si yo hablaba directamente con los defensas. Claro, eso como portero te entiende, o sea, como entrenador de porteros te exige comprender el juego, pues saber que los saltos del defensa, cuándo pueden hacerlos, cuándo no, la distancia intralínea, las referencias dentro del área cuando hay una situación lateral. Entonces, pues bueno, sí que si lo ves como un todo, esa relación portero, sobre todo en línea defensiva, mediocentro, sí que se puede dar, pero claro, tiene que haber tareas para ello y tareas para que el portero también tenga mucho trabajo y pueda parar y pueda manejar esos aspectos. O sea, al fin y al cabo estoy como dando vueltas, no estoy cerrando nada, pero creo que sí, lo que tiene que hacer todo es desde las necesidades, y desde las necesidades intentar actuar. Entonces ahí el entrenador de porteros sí que tiene que ser una parte muy activa
y decir, oye, yo tengo estas necesidades con el portero, y por supuesto te vas a dar cuenta que con las necesidades de un alevín, a nivel quizás más técnico, porque su patrón técnico físico no está formado, son otras que el portero de 20 años, ¿no? Pues un poco enlazando con la experiencia que yo te contaba ayer y que citabas al principio del podcast. Claro, yo los porteros que me encontré el año pasado en el Baskonia, por supuesto que eran las mismas personas que hace 10 años, cuando me los encontré con 10 años, pero no tenían las mismas necesidades en el juego. Entonces, el poder adaptarte como entrenador de porteros a lo que les pide, o sea, las necesidades que tienen, sí que es una clave de éxito, creo yo. Muy bien, Unai. Perfecto. Pues muy agradecido por tus aportaciones y gracias por compartirlas, sobre todo. Y mil gracias, Unai, nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Mateo, por este rato y nada, para lo que haga falta.